¿Qué pasaría si te dijera que ese simple retraso en responder un mensaje podría haber sido lo que te salvó la vida? ¿Te parece exagerado? Pues bien, debes saber que a menudo lo que interpretas como distracción, olvido o incluso pereza puede ser en realidad una señal silenciosa de algo mucho mayor, un susurro de lo invisible, un empujón divino, un ángel. ¿Has experimentado esto alguna vez? Esa extraña sensación de que algo te retuvo en el último segundo, como si una fuerza misteriosa te impidiera pulsar enviar. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte profundamente. La espiritualidad nos muestra que los ángeles no se manifiestan de forma teatral ni abierta. Operan entre bastidores. Son maestros de lo invisible, protectores silenciosos que a menudo se hacen presentes mediante gestos sutiles, una intuición repentina, un escalofrío inexplicable, una distracción inexplicable o incluso un simple bloqueo del teléfono. Todas estas pueden ser señales divinas, una señal de que no deberías responder a ese mensaje. No ahora, quizás nunca. Algunos dicen que los ángeles nos salvan de accidentes, tragedias o malas decisiones. Pero, ¿qué sucede cuando la liberación se disfraza de silencio? Y cuando la protección simplemente significa no reaccionar, no responder, no insistir, es entonces cuando muchas personas ignoran la señal, pensando que fue solo una coincidencia, cuando en realidad fue una intervención sutil pero poderosa. Piensa en las veces que no respondiste a alguien y luego descubriste algo que cambió por completo tu percepción. Una relación tóxica que evitaste, una invitación a salir que terminó en caos, una propuesta tentadora que resultó ser una trampa. ¿Alguna vez has vivido algo así? Si es así, comenta abajo. Compartir tu experiencia puede empoderar a otros que estén pasando por algo similar ahora mismo. En este video exploraremos este tipo de señal, cuando un ángel literalmente te impide actuar, y no porque no quisieras, sino porque en el fondo algo te dijo: espera, quizás se te encogió el corazón, quizás tu dedo se detuvo, quizás tu teléfono se congeló en ese instante. Nada de esto es casualidad, es intervención divina. Y no se equivoquen, este tipo de señal es más común de lo que creen. Le sucede a la gente en todas partes, todos los días, pero pocos tienen la sensibilidad o la fe para notarla. Muchos la ignoran, siguen adelante y sufren las consecuencias. Otros escuchan y se salvan. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, de cómo estas señales invisibles pueden cambiar destinos enteros. Si alguna vez has sentido que algo te impedía hacerlo sin explicación, quizá fue un ángel susurrándote: ahora no, te estoy protegiendo. Y si esto te suena familiar, sigue mirando, porque lo que sigue te abrirá los ojos a algo que probablemente siempre has sentido, pero que nunca supiste explicar. Y quizás por eso estás aquí ahora, escuchando estas palabras. Porque en el fondo, una parte de ti ya lo ha sentido antes. ¿Has experimentado algo similar? O quizás hoy estés experimentando precisamente este tipo de silencio, intentando comprender su significado. Y si este tema resuena en tu corazón de alguna manera, cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez te has sentido protegido por algo invisible? ¿Alguna vez has tenido ese impulso contenido, ese no sé por qué, pero no fui? Tu historia podría ser la pieza que falta y que despierte a alguien que duda, busca una señal y quiere comprender si está solo en este camino. Aquí cada comentario cuenta, cada palabra que compartas puede ser un nuevo rayo de luz en este espacio que construimos juntos. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo con lo que más te ha conmovido hasta ahora. Cuéntame si alguna vez has experimentado algo similar o si este contenido te ayudó a ver una situación antigua con nuevos ojos. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de mensaje. Y cuando le das me gusta al video o te suscribes, envías una señal, no solo a YouTube, sino también a mí, de que vale la pena continuar este viaje. Créeme, cada me gusta, cada suscripción, cada comentario es como un hilo invisible que nos conecta en esta cadena de espiritualidad, protección y propósito. Aquí nadie está solo, estamos despertando juntos. Y hablando de despertar, ahora vamos a sumergirnos aún más profundamente en esta realidad invisible,
donde los ángeles actúan sin ser vistos y las señales no siempre vienen con palabras. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque entre todas las señales misteriosas que envían los ángeles, el silencio es quizás la más poderosa y a la vez la más ignorada. Crecimos creyendo que lo invisible solo se manifiesta con algo grandioso, una visión, una luz, una palabra sagrada del cielo. Pero, ¿qué sucede cuando el milagro ocurre en no qué pasó, qué se evitó, en ese mensaje que ibas a enviar? Y algo en tu interior decía, ahora no. En el olvidé responder, en el iba a irme pero algo me lo impidió. Ahí es cuando lo invisible tras bambalinas está más activo que nunca. El silencio es incómodo porque nos obliga a prestar atención. Y a menudo, en ese vacío hay un mensaje más fuerte que cualquier palabra. Es como si el cielo dijera, si hablo, podrías resistirte, así que te detendré. Y la forma en que llega este bloqueo es tan sutil que la mente racional intenta justificarlo. Fue cansancio, fue distracción, no era importante. Pero luego, cuando todo encaja, te das cuenta de que fue una intervención, que había un propósito incluso en la demora. Hay una gran diferencia entre no hacer algo por indecisión y que algo mayor te lo impida. Y esta diferencia se siente, no se explica. Es un movimiento interno, como si una presencia tranquila pero firme dijera, confía, ahora no. Y lo más difícil es que este tipo de señal requiere una mentalidad más sensible y alerta, porque no grita, solo susurra, y solo quienes están dispuestos a escuchar con el corazón pueden percibirla. ¿Has notado alguna vez cuántas de las mayores tragedias de la vida vienen precedidas de pequeñas incomodidades que ignoramos, una intuición que reprimimos, una inquietud que silenciamos, un sentimiento que intentamos racionalizar? Pero ¿qué pasa si, en lugar de reprimirlo, empezamos a afrontarlo de frente, tratando lo que sentimos como parte de una inteligencia superior, una que opera fuera de nuestra lógica habitual? Ahí es cuando ocurre la transformación, no porque algo espectacular cayera del cielo, sino porque empezaste a vivir con el alma abierta, a confiar en las señales silenciosas, a respetar los momentos de pausa, a ver el significado incluso en la demora, y aún más, a darte cuenta de que muchas decisiones importantes en tu vida no se tomaron con base en lo que sabías, sino en lo que sentías, y eso lo cambia todo. La verdad oculta es que existe una danza constante entre lo visible y lo invisible, y los ángeles son como directores de esta sutil orquesta. A veces tocan una fibra sensible que te impulsa a la acción, pero otras veces simplemente interrumpen la música justo cuando algo podría desmoronarse. El impacto no está en el sonido, está en la pausa, está en el no, en el espera, en el no es el momento. Y esto no es falta de respuesta, es protección. Comprender este tipo de señal requiere madurez espiritual. Necesitas escapar de la prisa, de la lógica inmediata y entrar en un estado de escucha verdadera, porque el silencio divino no está vacío, está lleno de propósito. Y cuando empiezas a reconocer esto, tu camino se transforma. Ya no vives a merced del azar, vives en alianza con lo invisible. Empiezas a notar patrones, repeticiones, pequeñas coincidencias que en realidad son revelaciones disfrazadas, como si el universo entero conspirara para guiarte hacia tu camino más seguro, incluso cuando no lo entiendes. Y hablando de comprensión, a menudo el significado solo llega después, días, semanas, meses después. Es entonces cuando miras atrás y piensas, Dios mío, me alegro tanto de no haber hecho eso. O, ¿cómo pude sentir algo tan fuerte sin saber por qué? Y es entonces cuando la fe se fortalece, porque ya no necesitas pruebas, vives por conexión, por la certeza de que eres guiado. Entonces, si todo esto tiene sentido para ti, escribe en los comentarios. Yo también estoy en ese viaje. Quiero saber quién más ha empezado a comprender que a veces el silencio es la mayor liberación, porque ahora veamos con más detalle qué sucede cuando estas señales silenciosas se manifiestan con fuerza y lo cambian todo, incluso sin decir una palabra. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque comprender por qué los ángeles nos impiden actuar no es solo cuestión de fe, es un viaje de conciencia. Hablamos de una inteligencia divina que respeta
por encima de todo, nuestro libre albedrío. Y precisamente porque respetan este principio, los ángeles nunca fuerzan, nunca imponen, nunca invaden. Simplemente crean brechas, espacios invisibles donde, sin darnos cuenta, nos desvían suavemente de aquello que podría dañarnos. Es como si, tras bambalinas del tiempo, orquestaran pequeños retrasos, lapsus de memoria, sensaciones incómodas, todo con un único objetivo: protegernos sin arrebatarnos el poder de decidir. ¿Cuántas veces has oído a alguien decir, si tan solo me hubiera ido, o si tan solo hubiera respondido a ese mensaje, seguido de un escalofrío al darse cuenta de lo que podría haber sucedido? Estas historias no son meras coincidencias poéticas, revelan una verdad oculta sobre cómo el mundo espiritual interactúa con el nuestro, no siempre con luces, visiones o palabras audibles, sino con detalles imperceptibles que solo cobran sentido después. Aquí es donde mucha gente se confunde. Creen que si no vieron nada, si no oyeron nada, entonces no pasó nada. Pero los ángeles no necesitan aparecer para actuar. Se especializan en operar en las sombras tras bambalinas de la realidad, en esos momentos en los que ibas a hacer algo y simplemente no lo hiciste. Una distracción, un olvido, una sensación de incomodidad inexplicable. Todo esto podría ser en realidad un bloqueo divino, un campo protector creado para evitar una acción que te desvíe de tu propósito o, peor aún, que ponga en riesgo tu vida. Lo más fascinante es darte cuenta de cómo esta intervención puede ocurrir en momentos sencillos y cotidianos. A veces estás a punto de enviar un mensaje que podría reavivar una herida. A veces estás a punto de aceptar una invitación que traería más caos que sanación. Y de repente se cae internet, se te congela el teléfono, alguien te llama justo a tiempo, o simplemente sientes una pereza inexplicable y decides posponerlo. La mente racional dice, es solo un retraso, pero el alma, más atenta, empieza a darse cuenta de que hay algo más grande ahí, algo que te cuida sin necesidad de anunciarse. Estas sutiles intervenciones no son aleatorias, reciben una sabiduría que trasciende nuestra comprensión inmediata, porque mientras nosotros nos preocupamos por el presente, los ángeles ven el tiempo completo, ven el impacto que una pequeña decisión puede tener dentro de días, semanas o incluso años. Por eso a veces, simplemente no actuar es el mejor regalo que nos pueden dar. Es el escudo invisible que impide que el dolor nos alcance prematuramente o que tomemos caminos que nos alejen de quienes realmente somos. Aquí es donde nuestra mentalidad necesita cambiar. Necesitamos empezar a valorar el silencio como respuesta, el bloqueo como señal, la pausa como atención, porque no todo movimiento representa progreso. A veces detenerse es avanzar, y confiar en este proceso silencioso es un gran paso en nuestra transformación espiritual. Dejas de buscar pruebas concretas y empiezas a sentir la presencia divina en los detalles, en la sincronicidad, en la demora que libera, en el error que protege, en el no que salva. Esto también cambia por completo la forma en que abordas tus decisiones, porque a partir de esta comprensión empiezas a incorporar la escucha espiritual a tu vida diaria. Y esta escucha no se trata solo de oír voces o tener visiones. Se trata de estar lo suficientemente presente como para notar cuando algo dentro de ti dice, hoy no, este camino no, esta conversación puede esperar. No es miedo, es sensibilidad, es conexión con algo más grande. Y cuanto más cultivas esta escucha, más claro se vuelve el movimiento de los ángeles a tu alrededor. Dejas de forzar lo que no fluye y empiezas a seguir las corrientes que te guían con facilidad. Todo esto nos muestra que la protección divina no se limita a milagros espectaculares. A veces se encuentra precisamente en lo que no sucedió. Y aprender a honrar estos no invisibles es uno de los mayores actos de fe que podemos realizar, porque no vienen con explicaciones preconcebidas ni con certezas inmediatas, pero traen consigo una paz que solo quienes la han experimentado pueden comprender. Así que, si en algún momento de tu vida te han impedido hacer algo y luego te diste cuenta de que te salvó, comenta abajo, eso tiene sentido para mí.
porque ahora lo que quiero compartir contigo es algo aún más profundo y podría cambiar la forma en que ves cada detalle de tu viaje. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando empezamos a ver las señales invisibles que surgen en nuestra vida diaria, todo cambia. Es como si de repente te pusieras unas nuevas gafas, lentes espirituales, y empezaras a percibir una red silenciosa de protección que siempre ha estado ahí. Y lo más increíble es que estas señales casi nunca se presentan de forma grandiosa. La mayoría de las veces se manifiestan en pequeñas interrupciones, en detalles que pasarían desapercibidos si no prestaras la más mínima atención. Un teléfono que se congela repentinamente, por ejemplo. Parece solo un fallo técnico, pero ¿y si fuera algo más? ¿Alguna vez has estado a punto de enviar un mensaje y, justo en ese momento, la aplicación se cierra, se te acaba la batería o simplemente te sientes incómodo y dudas? Así que decides posponerlo. Horas después ocurre algo que te hace pensar, me alegro de no haberlo enviado. No es solo suerte ni casualidad, es una intervención y se camufla tan bien que la mayoría de la gente nunca se da cuenta de que ha sido salvada. Otro ejemplo muy común es esa repentina falta de fuerza de voluntad. Estabas emocionado, decidido, lleno de energía, y de repente algo cambia. Sientes un peso en el cuerpo, se te encoge el corazón, tu mente empieza a cuestionar lo que hasta entonces parecía obvio, y te sientes estancado, como si algo te dijera en silencio, no te vayas. Y una vez más, decides no ir. Una vez más, escapas de algo que nunca imaginaste. Es curioso cómo estas pequeñas decisiones, estas pausas inesperadas, pueden alterar el curso de todo un viaje. Y no nos referimos solo a grandes accidentes evitados. A veces, lo que se evitó fue precisamente lo que te habría desviado de tu verdadero yo. Un encuentro que reabriría heridas. Una respuesta impulsiva que te atraparía en ciclos que ya deberías haber superado. Un paso hacia algo que parecía correcto, pero que en realidad era solo una repetición disfrazada de novedad. Y no se queda ahí. También está esa inexplicable premonición, un escalofrío repentino, una sensación de que algo anda mal, incluso cuando aparentemente todo está bien. Este tipo de señales, casi como un código de lo invisible, es tu cuerpo espiritual intentando comunicarse contigo, diciéndote que algo anda mal, que hay riesgo en el aire. Y cuanto más ignoras esta sensación, más te alejas de la protección que podría estar envolviéndote. Pero si eliges escuchar, si respetas lo que sientes incluso sin comprenderlo, entonces surge la magia. Empiezas a vivir de una manera más alineada, más protegida, más consciente. Cada vez que das espacio a lo invisible para que actúe, fortaleces tu conexión con lo que está más allá de la lógica. Y esta conexión transforma tu mentalidad, porque dejas de vivir solo con base en lo visible y empiezas a considerar lo que vibra en una frecuencia diferente. Empiezas a tomar decisiones que no tienen sentido para el mundo exterior, pero que tienen perfecto sentido dentro de ti. Y sabes que es aún más poderoso cuando la señal llega a través de alguien, una llamada en medio de una conversación, un amigo que te interrumpe justo a tiempo, un desconocido que dice una frase al azar que, por alguna razón, te conmueve profundamente. Estos momentos también son señales, son maneras que los ángeles encuentran para detenernos cuando nuestra intuición se bloquea. Usan todo lo que tienen a mano, personas, objetos, sonidos, incluso animales. Cualquier cosa puede ser un canal cuando la intención es proteger. La pregunta es, ¿estás prestando atención? Porque estas señales no gritan, susurran. Y lo que distingue una vida guiada de una desconectada es precisamente esta escucha. Escuchar lo invisible requiere presencia, requiere fe, requiere la disposición a ver significado donde la mayoría solo ve distracción. Porque la verdad oculta es que las señales siempre están ahí. No es que desaparezcan, sino que estamos demasiado ocupados para notarlas. Así que, si en algún momento sentiste un estancamiento que te hizo parar, una incomodidad que te impidió continuar, o te interrumpieron justo cuando algo dentro de ti dudó, comenta abajo. Eso tiene sentido para mí, porque ahora abramos aún más los ojos para entender cómo estos pequeños desvíos
pueden contener las mayores revelaciones de nuestro viaje. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque es cuando profundizamos en historias reales, en las experiencias vividas de gente común, como yo, como tú, que todo adquiere una nueva dimensión. Es fácil hablar de señales y espiritualidad en abstracto, pero cuando estas señales se convierten en hechos tangibles, la verdad oculta comienza a revelarse con intensidad. Y una de esas historias me impactó profundamente. Era una noche normal. Clara estaba en casa, tumbada en la cama, pensando en la vida y como siempre revisando su teléfono. Hacía semanas que no hablaba con su exnovio, una relación que describió como tóxica, pero difícil de dejar. Él insistía, enviándole mensajes casi a diario, y esa noche se encontró mirando a uno de ellos durante varios minutos, dudando entre responder e ignorar. Algo en su interior aún sentía la necesidad de decir algo, de responder, aunque solo fuera para ponerle fin. Respiró hondo, empezó a escribir y su teléfono se congeló por completo. La pantalla se congeló, ningún botón funcionaba. Primero vino la irritación, luego la extrañeza. Intentó reiniciarlo, pero tardó más de lo habitual. Cuando lo hizo, las ganas de responder ya habían pasado. Se durmió con la extraña sensación de que algo se había interpuesto entre ella y esa acción impulsiva. A la mañana siguiente llegó la sorpresa. Una amiga en común la llamó para informarle que su ex había sido arrestado esa misma noche por intento de agresión contra otra persona. Clara se quedó en silencio. Un escalofrío la recorrió. Al instante comprendió. Esa pausa no era un error del dispositivo, era un escudo, una protección que actuaba invisible y silenciosamente, pero con un impacto inconmensurable. Este tipo de historia nos conmueve porque revela algo que va más allá de la lógica. Demuestra que, efectivamente, existe una fuerza tras bambalinas en la vida que observa e interviene sutilmente cuando es necesario. Y más aún, muestra cómo se nos invita constantemente a confiar en esta inteligencia invisible, incluso cuando no tenemos pruebas inmediatas. Piensa en las veces que algo te frenó, cuando un retraso te alejó de un lugar, cuando un fallo aparentemente fortuito te desvió del camino. ¿Fue realmente solo mala suerte? ¿O como Clara te salvaste de algo que nunca imaginaste? La diferencia radica en la perspectiva. Cuando cambiamos nuestra mentalidad y empezamos a reconocer las señales, todo cobra un nuevo significado. Las coincidencias se convierten en mensajes, los bloqueos en revelaciones. Y lo más transformador es darse cuenta de que estas experiencias no distinguen a personas especiales. Nos ocurren a todos, todo el tiempo. Lo que cambia es la sensibilidad para interpretarlas. Clara no tuvo una visión ni escuchó una voz del cielo. Lo que experimentó fue un celular congelado, algo tan común, tan mundano, que fácilmente podría haber sido ignorado. Pero entonces, en el silencio de los acontecimientos, lo reconoció. Fue liberación. Y este reconocimiento es el comienzo de una nueva forma de vivir. Una vida donde ya no estás solo, donde comienzas a ver las señales detrás de los hechos, y eso lo transforma todo. Estas historias reales nos muestran que la espiritualidad no es distante, ni se esconde en templos. Está aquí, en la vida cotidiana, en el momento preciso en que algo te atrapa sin explicación, en el instante en que la tecnología falla, en el segundo preciso, en la incomodidad que impide transmitir un mensaje, en el entretelón invisible donde todo parece banal pero es profundamente intencional. Cuando comprendes esto, te das cuenta de que estar atento a las señales es, sobre todo, una forma de amor propio, porque te permites escuchar algo más allá de la razón, te dejas guiar, y aunque nadie más lo entienda, aunque el mundo diga que fue solo una coincidencia, dentro de ti crece la certeza de que algo superior te protegió. Y si alguna vez has experimentado algo similar, si alguna vez has sentido que te impedían actuar y luego has entendido por qué, comenta abajo. Eso tiene sentido para mí, porque ahora es el momento de abrir aún más nuestra percepción para entender cómo estas señales no solo nos protegen, sino que también nos señalan un nuevo camino, incluso cuando todavía no podemos verlo. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque reconocer las señales es solo el principio. El verdadero salto adelante
Ocurre cuando decides cultivar la sensibilidad espiritual. Esta capacidad de percibir lo invisible no nace por casualidad, se construye, y como cualquier construcción, requiere intención, práctica y presencia. No hay una fórmula mágica. Lo que existe es un camino silencioso que, cuanto más recorres, más revela, y todo empieza con algo simple, casi obvio: bajar el ritmo. Parece pequeño, pero es uno de los mayores retos de nuestra generación. Siempre estamos a toda prisa, conectados, repasando nuestros propios pensamientos, respondiendo a mensajes antes siquiera de comprender lo que sentimos. Y es en este ritmo frenético que las señales se pierden, no desaparecen, simplemente se disuelven en el ruido del mundo. Por lo tanto, crear pequeños espacios de silencio, aunque sean solo 5 minutos al día, puede ser revolucionario. La meditación no se trata de vaciar la mente, se trata de crear espacio para escuchar lo que normalmente ignoramos. Es en esta pausa que la intuición empieza a hablar con más fuerza. Y hablando de intuición, ¿cuántas veces has sentido algo y lo has ignorado? Esa sensación inexplicable, el famoso "no sé por qué, pero lo sentí". La mayoría de la gente ignora este tipo de percepción porque se les ha enseñado a confiar solo en lo lógico, lo racional y lo comprobado. Pero quienes viven conectados con lo invisible comprenden que algunas verdades no se confirman, sino que se perciben mediante sensaciones. Y la intuición suele ser el primer canal que usan los ángeles para comunicarse. Confiar en esta sensación es una reeducación interna, es reaprender a escucharte a ti mismo. Y más que eso, es aceptar que la respuesta no siempre tendrá sentido de inmediato, porque la espiritualidad no funciona con la lógica inmediata, sino con la sabiduría del tiempo. Y si empiezas a seguir esa voz interior, aunque sea pequeña, aunque parezca ilógica, te sorprenderán los resultados. A veces, un desvío inesperado te lleva justo a donde necesitas estar. A veces, decir no a algo a lo que todos dicen sí te libera de una prisión emocional. A veces no puedes explicarlo, pero lo sientes, y eso es suficiente. Otro punto esencial en este viaje es la observación. La vida siempre envía señales, siempre, pero solo quienes están dispuestos a mirar más allá de la superficie pueden verlas. Empieza a prestar atención a las repeticiones, a los patrones, a las pequeñas coincidencias que parecen insignificantes, pero que se repiten con frecuencia. El mismo número que aparece varias veces, un nombre que escuchas diferente el mismo día, un animal que se cruza en tu camino inesperadamente. Todo esto puede ser lenguaje espiritual. El universo habla a través de los detalles, y a los ángeles, a su vez, les encanta usar lo cotidiano para llamar nuestra atención, precisamente porque saben que es ahí en lo simple donde reside lo extraordinario. Y hay algo muy poderoso de lo que casi nadie habla. El cuerpo también siente. A menudo, incluso antes de que la mente capte la señal, el cuerpo ya ha reaccionado. Un escalofrío, una opresión en el pecho, una ligera náusea, una incomodidad física inexplicable. No es casualidad, es una señal. El cuerpo es el primero en captar la energía de un entorno, de una persona, de una mala decisión. Ignorarlo es como caminar sin brújula en un bosque oscuro. Puedes avanzar, pero te perderás. Cuanto más honres estas señales físicas y emocionales, más clara será tu comunicación con lo invisible. Es como afinar un instrumento. Al principio puede parecer incómodo, pero con el tiempo empiezas a distinguir entre el impulso de la mente y la dirección del alma. Y esta distinción cambia tu vida por completo, porque a partir de entonces, tus decisiones ya no provienen del miedo ni de la prisa, provienen de escuchar, de estar en sintonía con algo más grande. Y por supuesto, habrá dudas en este proceso. No siempre estarás seguro de que esa señal fuera realmente una señal. Pero no pasa nada. Lo importante es seguir intentándolo, abrirte, experimentar. La sensibilidad espiritual no consiste en no cometer nunca errores. Se trata de vivir más conscientemente, más conectado, más presente. Se trata de dejarse guiar, incluso cuando no se comprende el camino. Entonces, si todo esto te conmovió de alguna manera, escribe aquí: yo también estoy en ese viaje, porque ahora es el momento de ahondar aún más en la verdad invisible que nos rodea
y comprender por qué tantas señales pasan desapercibidas para tantas personas, incluso cuando están frente a nuestros ojos. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque aunque las señales están por todas partes, mucha gente simplemente no las ve. Y no es por malicia ni por falta de fe, es por desconexión. Vivimos tan en piloto automático, tan inmersos en la prisa, los compromisos y las notificaciones interminables, que nos olvidamos de comprender. Y lo que no se percibe, no se experimenta. La espiritualidad no grita, susurra, y quienes siempre tienen prisa rara vez escuchan. ¿Cuántas veces te has sorprendido diciendo, ya veré, esto no tiene sentido, debo estar cansado? ¿Cuántas veces has ignorado esa sensación extraña, ese sueño vívido, esa incomodidad que insistía en aparecer cuando estabas considerando tomar cierta decisión? La mente, racional, entrenada para descartar todo lo que no tiene una explicación inmediata, rápidamente etiqueta estas señales como coincidencia, imaginación o simplemente cansancio. Pero, ¿es eso realmente cierto? Lo que ocurre es que la mayoría de la gente ha sido condicionada a confiar solo en lo que ven sus ojos, en lo verificable, en lo medible. Pero el mundo espiritual no se limita a la lógica, actúa entre bastidores, en los silencios, en los detalles, y por eso tantos mensajes pasan desapercibidos. No vienen en negrita, vienen de forma sutil, un retraso que lo cambia todo, un escalofrío inexplicable, un sueño que deja un regusto extraño por la mañana. Ignorar estas señales es como vivir con la vista borrosa. Caminas, pero no ves. Tomas decisiones, pero no sientes. Y poco a poco te desvías de tu propio eje. La verdad oculta es que cuanto más te desconectas de tu sensibilidad, más pesada, confusa y sin rumbo se vuelve la vida. Y no se trata de mala suerte, sino de falta de escucha. Pero el despertar espiritual no es algo que ocurre de repente. Es un proceso, un llamado que a menudo comienza con incomodidad. Y es precisamente en esta incomodidad que las señales se intensifican. Cuando algo en tu interior empieza a cuestionar el ritmo de tu vida. Cuando pasan los días y parece que falta algo, aunque en teoría todo parezca estar bien, es tu espíritu pidiendo atención, pidiendo silencio, pidiendo verdad. Este despertar requiere valentía, porque ver las señales es solo el primer paso. El verdadero desafío es actuar en consecuencia, es cambiar de rumbo cuando todo parecía correcto, es decir no cuando todos dicen sí, es silenciar el ruido externo para escuchar lo que tu corazón ha intentado decirte durante tanto tiempo, y esto sin duda es un acto de valentía, porque requiere romper patrones, requiere confiar en lo invisible, requiere sumergirte en tu propia alma. Y sí, mucha gente lo ignora por miedo, miedo a equivocarse, miedo a parecer débil, miedo a creer en algo que no pueden tocar. Pero si has llegado hasta aquí, si estás escuchando esto ahora, es porque algo en tu interior ya sabe que hay más, que la vida no es solo lo que ves a simple vista, que hay fuerzas que trabajan a tu favor, incluso cuando no te das cuenta. Despertar es empezar a ver, y cuando empiezas a ver, empiezas a cambiar. Cambia tu forma de escuchar a la gente, cómo experimentas los lugares, cómo respondes a tus propios pensamientos. La espiritualidad se convierte en una nueva perspectiva, y con ella incluso los problemas adquieren un nuevo significado. Entiendes que todo tiene una razón, incluso las cosas que parecen injustas, y esta nueva perspectiva trae una paz que el mundo exterior nunca podría ofrecer. Ahora, quizás recuerdes situaciones en las que te advirtieron pero no escuchaste, o quizás te das cuenta de que has estado ignorando las señales por estar demasiado distraído, y no hay problema. Reconocerlo ya es un paso adelante, porque la buena noticia es que las señales no te abandonan, regresan, persisten, se manifiestan de otras maneras, esperando a que estés listo para notarlas. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí, porque ahora vamos a entender qué hacer cuando finalmente reconocemos que estamos ante una señal y cómo actuar sin miedo cuando sentimos que nos están guiando. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque una cosa es reconocer las señales y otra muy distinta, saber qué hacer con ellas. Cuando sientes ese bloqueo invisible,
Ese estancamiento repentino que parece surgir de la nada, impidiendo una acción, una respuesta, una decisión. El instinto más común es resistir, insistir, intentar que funcione, porque nos han enseñado a insistir, a persistir, incluso cuando todo en nuestro interior nos pide un respiro. Pero lo que mucha gente aún no entiende es que hay respiros que salvan, hay obstáculos que son bendiciones, hay obstáculos que en realidad son la forma más suave que tiene el universo de decirte, ahora no. Y aquí es donde se produce un cambio de mentalidad importante. En lugar de ver el bloqueo como una señal de fracaso, empiezas a verlo como una protección. En lugar de intentar superar la fuerza, aprendes a respetarla. Y esto requiere presencia, requiere conciencia, requiere una nueva perspectiva de la vida, una que comprenda que no todo lo que retrasa es malo, ni todo lo que detiene es pérdida. Cuando sientas este tipo de interrupción, lo primero que debes hacer es respirar. Simple, pero poderoso. Respirar profundamente te permite liberarte del impulso y entrar en un estado de escucha. Es entonces cuando necesitas reflexionar. ¿Qué estaba a punto de hacer? ¿Qué estoy sintiendo ahora mismo? ¿Cuál es la energía detrás de esta acción? Porque a menudo, lo que parece un acto simple, responder a un mensaje, tomar una decisión, aceptar una invitación, está cargado de algo más grande, algo que aún no puedes ver, pero que tu alma ya ha sentido. Después de eso, viene algo aún más esencial, la gratitud. Y no me refiero a la gratitud superficial. Hablo de esa gratitud profunda que nace de la confianza. Confiar en que, incluso sin entender la razón, hay un propósito detrás de lo que se impidió. Se trata de estar agradecido por lo que no pasó. ¿Por qué? No se hizo realidad. ¿Para qué? No llegado. Porque, a veces, es precisamente en la ausencia donde reside la liberación. Y lo más importante, observa qué sucede después. Porque cuando aceptas el bloqueo y no fuerzas la situación, algo empieza a reorganizarse en lo invisible. Puertas que nunca imaginaste empiezan a abrirse. Información que estaba oculta sale a la luz. Las personas se muestran como realmente son. La verdad, poco a poco, se revela. Y es en ese momento que entiendes por qué no funcionó, por qué se retrasó, por qué se estancó. Ahí es cuando todo cobra sentido y lo que antes parecía mala suerte se revela como un escudo divino. La espiritualidad no tiene por qué ser dramática, es, en su mayor parte, silenciosa. Y son precisamente los pequeños gestos de respeto hacia lo invisible los que activan la mayor protección. Cuando aceptas no responder, no forzar, no insistir, creas espacio para que lo verdadero, lo correcto, lo tuyo, llegue a ti sin resistencia. Y eso lo cambia todo, porque sueltas el control y entras en la confianza. Dejas de reaccionar con miedo y empiezas a responder con sabiduría. Aquí es donde tu viaje se fortalece, porque empiezas a vivir con tranquilidad, sin necesidad de descifrarlo todo, constantemente, sin la ansiedad de comprender cada detalle de inmediato. Aprendes a bailar con el tiempo, a caminar en armonía con las señales, a actuar cuando sientes claridad y a detenerte cuando algo dentro de ti te dice, ahora no. Quizás lo que llamaste mala suerte durante tanto tiempo fue simplemente la forma más amorosa del universo de protegerte. Quizás ese trato que no se cerró, esa llamada perdida, ese mensaje que no se envió, fueron señales claras de que las cosas necesitaban cambiar. Y si estás escuchando esto ahora, quizás sea hora de empezar a agradecer no solo por lo que salió bien, sino también y especialmente por todo lo que, por alguna misteriosa razón, no salió bien. Comenta aquí. Eso tiene sentido para mí. Si ya has empezado a mirar estos bloqueos invisibles con nuevos ojos, es hora de entender cómo esta sensibilidad y esta nueva perspectiva se conectan con la presencia continua de los ángeles en nuestra vida diaria, incluso cuando no podemos verlos. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema, porque hay una verdad que, por sutil que sea, tiene un poder transformador. Los ángeles siguen actuando hoy. Sí, ahora mismo. Y quizás ni siquiera te des cuenta. No han dejado de trabajar solo porque el mundo se haya vuelto más ruidoso, digital y rápido. Todo lo contrario.
Precisamente por eso, su presencia es aún más necesaria. Permanecen ahí, entre bastidores de tu viaje, actuando con una precisión silenciosa que solo lo invisible puede ofrecer. Resulta que, contrario a lo que muchos imaginan, los ángeles no necesitan aparecer con alas ni en visiones para estar a tu lado. Operan con discreción, pero con un impacto que cambia destinos enteros. Están en los detalles, en el teléfono que se congela segundos antes de un error, en el mensaje que olvidaste enviar, en la ruta que cambiaste a último momento sin saber por qué. En cada una de estas pequeñas interrupciones puede haber un susurro divino que dice: ahora no, estoy contigo. Esta presencia es discreta, es tan sutil como una brisa ligera, como un pensamiento que surge de la nada, como una emoción que te hace retirarte sin razón aparente. Y es precisamente en esta sutileza donde reside su poder, porque los ángeles no vienen a convencer, vienen a proteger. Y solo quienes tienen el corazón abierto, los sentidos atentos y el alma dispuesta a aceptar que hay algo más allá de la materia, pueden percibirlo. Y sé que, en un mundo tan visual, tan lógico, tan acelerado, hablar de lo invisible puede parecer una fantasía para algunos, pero la verdad oculta es que hay más sabiduría en confiar en lo que sientes que en intentar controlarlo todo con los ojos, porque la visión espiritual no se trata de ver con claridad lo que tienes delante, sino de sentir profundamente lo que está por venir. Y los ángeles operan precisamente en este punto. Saben lo que tú aún no sabes, ven lo que tú aún no ves. E incluso cuando no entiendes, incluso cuando dudas, incluso cuando crees que estás solo, ellos siguen ahí. Y quizás experimentaste esto sin siquiera saberlo. Quizás te salvaste de algo mucho más grande de lo que imaginabas, y solo ahora, al mirar atrás, puedes atar cabos. Ese retraso que te impidió estar en el lugar equivocado, esa persona que desapareció sin explicación y con el tiempo se reveló como una trampa emocional en la que ni siquiera sabías que estabas a punto de caer. Esa voz interior que te hizo detenerte en el momento justo, cambiar de rumbo, silenciar una respuesta. Esto es presencia, esto es cuidado, esto es intervención. Y no tienes que ser religioso ni seguir ninguna doctrina para experimentar este tipo de protección. Los ángeles no operan mediante etiquetas, sino mediante la conexión. No esperan perfección, sino apertura. Y lo que intensifica esta presencia es tu disposición a escuchar, a sentir y a honrar las señales. Cada vez que eliges respetar ese sutil impulso de no actuar, de esperar, de retirarte, fortaleces esta comunicación. Esto es espiritualidad práctica. No se trata de rituales, sino de percepción. No se trata de hablar con lo divino solo en momentos de dolor, sino de reconocer que está presente en cada momento, incluso en los silenciosos. Sobre todo, en los silenciosos, porque es en el silencio donde más trabajan los ángeles, es en el intervalo entre el pensamiento y la acción que se mueven. Es en ese instante en que dudas y algo dentro de ti dice no, que susurran, confía, estoy aquí. Y cuando empiezas a darte cuenta de esto, tu relación con la vida cambia. Ya no te sientes solo en el caos. Empiezas a ver significado en las pausas, propósito en los retrasos, mensajes en lo inesperado. Y aunque el mundo diga que es suerte, lo sabes, lo sientes, es intervención. Escríbelo. Yo también estoy en este viaje. Si estás empezando a darte cuenta de que esta presencia silenciosa puede haberte acompañado más a menudo de lo que crees, ahora es el momento de integrarlo todo y darte cuenta de cómo estas señales son invitaciones a vivir con mayor conciencia, fe y verdad. Si has llegado hasta aquí, solo puedo decir qué hermosa conexión hemos creado. No todos profundizan en este tipo de reflexión que escucha con el corazón abierto y se permite sentir cada palabra. Esto demuestra que ya estás en sintonía con algo más grande y quizás ni siquiera te habías dado cuenta de cuánto. Si este contenido te conectó, si en algún momento del video pensaste, esto es lo que necesitaba escuchar hoy, dale a me gusta. No solo ayuda al canal, sino que es una señal silenciosa de que esta conversación te llegó al alma. Y si quieres decirme que te quedaste hasta el final, comenta abajo,
Este mensaje era para mí, así que sé quién camina conmigo en este viaje. Si lo que encontraste aquí te brindó claridad, calma o simplemente un respiro al mediodía, suscríbete al canal, porque aún tenemos mucho que explorar juntos, y cada video es un paso más en este viaje espiritual, consciente y transformador. Aquí tienes un video que complementa este tema y te ayudará a comprender aún más las señales que llegan cuando menos las esperas. Haz clic y sígueme, nuestra conversación aún no termina.